Por eso Moisés, en muchas ocasiones, él mismo se encontraba desorientado y comenzaba a clamar a Dios. Y Dios le decía: ¿por qué clamas? Habla. Porque Dios había colocado su palabra en su boca. Y Dios estaba velado en él. Dios quería hablar a través de Moisés. Pero Moisés algunas veces pensaba que era él mismo el que hablaba y entonces se aguantaba. Y Dios le decía: ¿por qué clamas? Habla. Porque Dios había colocado el mensaje dispensacional de aquella primera dispensación en el corazón y en la boca de Moisés. Por eso Dios le dijo a Moisés: tú serás Dios a Faraón y también a Aarón, y Aarón será tu profeta. Dios colocó a Moisés, un mensajero dispensacional, en esa posición, porque tenía un mensaje dispensacional para cumplir todas las promesas divinas para el pueblo hebreo y llevarlos a la tierra prometida. En el primer Éxodo. Y Dios le dice al pueblo: he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Ve usted que todo lo que Dios tenía para hablar lo hablaba a través del ángel, y el ángel a Moisés y a través de Moisés. Oye su voz. Oír la voz del ángel era escuchar el mensaje de Moisés, porque el mensaje de Moisés era la voz del ángel. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. No era Moisés, era el ángel a través de Moisés el que no perdonaría la rebelión del pueblo. Por eso en algunas ocasiones, cuando el pueblo se rebelaba en contra de Moisés, se estaba rebelando en contra del ángel del Señor. Y por eso el ángel del Señor en muchas ocasiones comenzó a destruir al pueblo. En algunas ocasiones morían 5,000, 10,000 o 20,000 personas o más, porque el ángel del Señor estaba actuando porque no perdonaba la rebelión del pueblo. En una ocasión la situación llegó a tal grado que el ángel del Señor le dijo a Moisés: déjame
destruirlos a todos. Y yo te pondré a ti sobre un pueblo más grande y que escuchará tu voz, te obedecerá. Moisés intercedió por el pueblo, porque Moisés, siendo un mensajero dispensacional, en donde el ángel del Señor se había velado, él le dice al Señor que él era misericordioso, Dios era misericordioso y tardo en airarse, y le dijo: no hagas tal cosa, porque van a decir las demás naciones que los sacaste de Egipto y después no los pudiste meter a la tierra que le prometiste. Clamó a Dios por misericordia y le mostró también lo que las demás naciones iban a opinar. Dios le dijo que había escuchado su voz y que había encontrado gracia delante de sus ojos y que lo había conocido por su nombre y que no destruiría al pueblo. Moisés le había dicho: perdona al pueblo y no lo destruyas. Yo no estoy interesado en que me coloques sobre un pueblo mayor, más grande que este, y que me va a obedecer. Ahora ven ustedes, Moisés con muchos problemas con el pueblo desde antes de salir de Egipto. Pero Moisés era parte de ese pueblo porque Moisés era hebreo. Y Moisés sabía que el pueblo que tenía la promesa de salir en ese primer éxodo hacia la tierra prometida era el pueblo hebreo. Y él se puso en medio del pueblo y de Dios como un intercesor, tipo y figura de el Señor Jesucristo, que se puso entre la raza humana y Dios en el momento en que Dios iba a destruir la raza humana, de lo cual muy poco sabe la raza humana. Y Moisés, en tipo y figura, representando a Jesús, se colocó entre el pueblo y Dios para que Dios no destruyera al pueblo y quitara la bendición de en medio del pueblo y la pasara a otro pueblo. La pasara a los gentiles, porque él fuera del pueblo hebreo, los demás son gentiles. Moisés, aún con todos los dolores de cabeza que ese pueblo le daba, que por 10 ocasiones quisieron apedrearlo y apedreaban a los falsos profetas, pensaban en algunos momentos que Moisés era un falso profeta y que los había engañado, los había sacado de Egipto y los había metido por el desierto para matarlos por el desierto, en el desierto, y que no iban a llegar a la tierra prometida que Moisés les había dicho. Pero así son las cosas. Luego que todo eso aconteció, después en el libro de los Salmos,
Y también en Deuteronomios y en otros lugares dice: te saqué de Egipto, te llevé por el desierto por 40 años para probarte, para que lo que había en tu corazón saliera fuera. Vean ustedes que no fue entonces Moisés el que tuvo la culpa de los problemas del pueblo hebreo. No fue Moisés la persona que los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, pasando por tantos problemas, sino el que estaba con y en Moisés para probarlos. Y en la prueba mostraron que los que salieron seguían siendo tan incrédulos como cuando estaban en Egipto. Y creyeron que Moisés, en muchas ocasiones creyeron que era un falso profeta. Ellos decían que no iban a llegar a la tierra prometida. Moisés decía que sí y ellos que no. Así es que pensaban que era algo falso lo que él estaba hablando, que era un falso profeta que los sacó de Egipto y no los podía llevar a la tierra prometida, pues la tierra de Israel estaba muy cerca de Egipto. ¿Y por qué tanto tiempo si estaba tan cerca? La explicación siempre viene después que las personas han pasado por las pruebas, por las diferentes etapas por las que se tienen que pasar. Por eso las personas siempre tienen que agarrarse de la Escritura que dice: todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, para los hijos de Dios. Vea usted el tiempo de la persecución a los cristianos en el tiempo de los apóstoles y luego aquellas grandes persecuciones en que los crucificaban, los echaban a los leones, los quemaban en la hoguera. Aquellos tiempos luego también en la Inquisición y todo eso. La gente, algunos quizás pensaban: bueno, si hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, creemos en Dios y somos hijos de Dios, ¿por qué entonces nos van a venir todos estos problemas? Antes no teníamos estos problemas. Pero dice la Escritura: si sufrimos con Él, reinaremos con Él.